muerte, amputación de una mano, dos manos, un pie, dos pies, una pierna, dos piernas, un muslo, dos muslos, un brazo, dos brazos, y dos miembros superiores y dos miembros inferiores, para poder manejar secuelas bacano ahí. Ahí los pulimos en eso, ¿oyeron? Para que sepan. Toda la clasificación de la secuela con bastante ejemplos. Perfecto. Bueno, vamos a esperar que empiecen la presentación. Doctor Stephanie, ya sabe. Sí, Doc, ya estoy esperando a ver quién falta para empezar a proyectar. Si el grupo está allá ahí, todo el grupo que va a exponer, que vaya montando. Oíste, ya sabes. Me avisa. Yo estoy aquí pendiente. Ya salió, Stephanie, ya, tú estabas calladita, estás en este grupo, ¿ah? Sí, Doc. Calladita. Bueno, ahorita te voy a hacer un poco de preguntas. Estefanía, José Alberto, Lorenis, Miranda, Jefferson Morales y Carla Olmo. Son 5, ¿ah? Bueno. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, ya pueden empezar, no hay problema. Ustedes van exponiendo y yo después meto la cuchara ahí, esto, ojo, con esto, Listo, le agrego doctor. algunas cositas o algo, ¿ok? No hay problema. Listo, No entonces voy a empezar. Bueno, listo, empecemos. ¿Quién Eh, va a exponer, José? José Hermo, voy a empezar, sí, señor. Listo, José. Bueno, el día de hoy vamos a tratar lo que son el dictamen de lesiones personales. Entonces vamos a entender como lesión personal. Se dice que esta va a ser cualquier daño en el cuerpo o salud de características no fatales. También podemos mencionar que a este respecto, quien causase daño a otra persona incurrió obviamente en un delito por sanción, por las sanciones establecidas por el Código Penal colombiano como daño, como lesión personal. Entonces para los efectos de esto, tenemos que aquí se excluyen las lesiones personales cuyo agresor va a ser un familiar, o aquellas lesiones no fatales como en el caso de un accidente de tránsito. Estas no forman parte de una lesión personal. Entonces, las lesiones personales vamos a tener que suponen el uso de una fuerza en una situación de conflicto y se diferencian de los homicidios por la intencionalidad y el alcance de letalidad que orientan a la hora de accionar, obviamente. Entonces vamos a tener que aquí la violencia efectiva, es decir, la violencia que es aplicada o ya sea de manera virtual, se dice que ese es el nombre que se le da a una amenaza, está obviamente, es lo principal aquí en el conflicto y se constituye en uno de los medios para que se desencadene obviamente lo que es la lesión personal. Pero en un contexto más de sociocultural, tenemos que no solamente aquí va a abarcar lo que son las normas, sino los valores también que van a limitar su uso, sino los alcances de esta acción, hasta dónde puede llegar esta acción, qué tipo de daño puede generar esta acción, obviamente con una sola finalidad, que es la lesión personal. Entonces tenemos que el Código Penal colombiano va a definir la lesión personal como cualquier daño en el cuerpo o en la salud. Bueno, cualquier daño en el cuerpo o en la salud puede ser salud orgánica o mental en un individuo, que a este va a ser llamado lesionado, ya sea causado externa o internamente por los mecanismos ya sean físicos, químicos, biológicos o psicológicos, realizados por un agresor, sin que se produzca obviamente la muerte del afectado, la persona ofendida. Entonces vamos a tener que el daño en el cuerpo específicamente son todas aquellas alteraciones que van a comprometer la integridad anatómica, ya sean internas o externas del individuo, y el daño en la salud pues se van a presentar cuando se vulnera cualquiera de las funciones orgánicas o mentales manifestadas clínicamente como signos o síntomas, así como también las alteraciones detectables en los exámenes paraclínicos cuando este se requiera, cuando el médico pues los ordene. Avanza, porfa.
Entonces, dentro de los elementos constitutivos del delito, vamos a tener que, para que se dé el delito, debe existir una víctima, obviamente que va a ser la persona ofendida o afectada, se tiene que generar un daño en el cuerpo o en la salud, como lo expliqué anteriormente, un agresor, que va a ser la persona quien va a victimizar a la otra, y un resultado, que ya pues, el resultado va a depender de qué tipo de lesión o qué lesión se genera en la persona. Y también, obviamente, aquí volvemos a decir que la diferencia entre es que aquí en la lesión personal no va a ser tan letal, no va a llegar hasta la muerte. Avanza, por favor. Entonces, dentro del protocolo del dictamen, vamos a tener que este es un documento, o esto es un protocolo, como lo mismo dice la lámina. Tenemos que se va a dividir en 5 secciones. En la primera va a estar la anamnesis o el relato de los hechos. Como segunda, la presencia o la ausencia de los signos del trauma que se evidencian en el afectado. Como tercera, la gente del mecanismo con los cuales se logró hacer el daño. En el cuarto, pues la incapacidad médico-legal. Y en el 5 son las secuelas o consecuencias médico-legales que, bueno, más adelante se explicarán, o en la próxima clase se explicará. Hoy vamos a hablar precisamente de los primeros 3, que son la anamnesis, la presencia y la ausencia de los signos y los agentes y mecanismos causales. ¿Avanza? Bueno, para seguir con lo que sería la anamnesis de lo que son el dictamen de las lesiones personales, tenemos que la anamnesis se va a enumerar en primer lugar lo que son los datos de la identificación del paciente y luego se va a realizar un recuento breve y cronológico de los hechos relatados por parte del paciente. Este relato se puede hacer colocándolo literalmente en las palabras que nos diga el paciente. Esto es un complemento para el dictamen, ya que va a aportar la información la cual nos va a orientar en lo que serían las situaciones específicas en las que se está dando el relato de violencia. Entonces, tenemos unas claves para tener en cuenta al momento de obtener estos datos en el relato para poder realizar la anamnesis. Primero que todo, debemos identificarnos con el entrevistado y recibirlo de una manera cordial. Debemos hacerle saber al entrevistado quiénes somos nosotros y de una manera adecuada. No podemos dar por sentado de que el entrevistado sabe quién somos nosotros. Debemos pedirle de una manera cortés que se identifique, es decir, pedirle amablemente al entrevistado que diga su nombre completo. Debemos tener en claro qué fines se van a perseguir con la entrevista, es decir, con qué queremos llegar a saber con esta entrevista que le estamos realizando al entrevistado. No nos debemos limitar al momento de hacer preguntas. Cualquier información es importante en este tipo de relato. Debemos, al momento de que observemos algo importante, ahondar en ese tópico específicamente si así lo consideramos para poder llegar a obtener una anamnesis completa. Debemos tener preparado un cuestionario basado en lo que son los fines que van a perseguir la entrevista. En este caso, pues para ya tener como que una guía para poder realizarle las preguntas al entrevistado sin confundirlo a él y sin confundirnos nosotros, tener bien claro a qué punto queremos llegar para poder realizar una buena anamnesis. Perfecto, no, bien, pero todo eso está bien. Identificar, presentarse al paciente, un relato completo, detallado, dónde, cómo pasó. La fecha, una pregunta, la fecha al grupo. A ver, Stephanie, ¿para qué, Sí, ¿para qué es importante la fecha en que ocurre hecho? ¿Para qué nos va a servir? Se pregunta el examen. Bueno, esta fecha es importante porque vamos a saber cuánto tiempo puede llevar el paciente con la lesión o en qué momento exacto ocurrió esta lesión. Perfecto. Ajá.
Eso, mire, eso es importante. La fecha en que ocurre el hecho es clave porque a partir, como usted comentaron, a partir de la fecha en que ocurre, comienza la incapacidad médico-legal, por poner un ejemplo. Si eso sucedió el jueves pasado y viene hoy a consulta, la incapacidad no comienza hoy jueves, ya comenzó del jueves pasado, ya va a cumplir 8 días. Entonces, eso es importante, ya ténganlo en cuenta. Seguimos, Stephanie. Listo, doctor, prosigo. Bueno, también debemos tener presente que esta no va a ser una entrevista policíaca y que no se le debe forzar al entrevistado sobre temas que él no desee tratar. O sea, no vamos a hostigar al paciente, no lo vamos a hacer preguntas que él no quiere responder porque nosotros no sabemos en qué ámbito se dio esa agresión o se dio esa lesión. De pronto al paciente le incomoda hablar de eso, no se siente bien y nosotros no estamos en la obligación de hostigarlo al momento en que él nos quiera decir. Si él no nos desea tocar ese tema, pues tratemos de evitarlo y tomar otro tópico que consideremos importante sin hostigar al paciente y sin hacerlo sentir de una manera incómoda. Debemos mantener respeto por el entrevistado, no cuestionarlo ni dudar de su relato y procurar mantener una imparcialidad. ¿En qué sentido? De que si nosotros le estamos preguntando algo al entrevistado y nosotros creemos que no es así, no podemos dar a entender que nosotros no le creemos. Debemos ser imparcial. En este caso, nosotros debemos considerar que todo lo que nos está contando el entrevistado es cierto. No podemos mostrar una desviación hacia cierto lado, ya sea el entrevistado o algún otro tipo de persona, porque nosotros estamos en la obligación de ser imparciales. Debemos estar pendientes a los pequeños detalles del relato. ¿Por qué? Porque estos nos van a servir más adelante cuando se nos sea necesario confrontar al entrevistado con el relato, es decir, si nosotros encontramos de que una parte no concuerda o de que el entrevistado nos cambia la versión, pues debemos estar pendientes a esos pequeños detalles para poder decirle y confrontarle, no, es que usted me dijo esto y luego cambió la versión a esta parte. Todos esos pequeños detalles son importantes. También debemos dedicarle el tiempo necesario a la entrevista. Hay que recordar que en este tipo de entrevistas, específicamente en lo que es la ciencia forense, no hay un tiempo determinado para la realización de estas. No es como normalmente manejamos nosotros los médicos de que 20 minutos por consulta, no. Aquí hay que dedicarle el tiempo necesario a la entrevista porque todos los detalles son importantes. No debemos hacer preguntas cerradas que se puedan responder con un simple sí o con un simple no. Hay que estimular el relato a través de preguntas abiertas. No, por decirlo de alguna manera, arrinconar al entrevistado con preguntas de que él pueda decir sí o no. No, debemos darle cabida a que él nos explique en todo el esplendor de lo que sería el relato en su relato de los hechos, valga la redundancia. Debemos tener en cuenta que es clave durante la entrevista que se haga visible lo que son las relaciones de persona, tiempo y lugar entre lo que es la víctima, su victimario o victimarios. Hay que darle a entender a nuestro entrevistado de que es importante que él nos relacione en qué momento, qué persona y en qué lugar le ocurrieron los hechos y qué persona lo hizo. Tenemos que darle a entender que es importante que él nos mantenga esa relación. Debemos respetar las creencias culturales, sociales, políticas y religiosas que tenga el entrevistado y no entrar en polémicas. Por ejemplo, si el entrevistado es de una religión diferente a la de nosotros y él se expresa de cierta manera, nosotros no podemos entrar en polémica con el entrevistado porque él es de una religión y yo soy de otra. Nosotros debemos ser totalmente imparciales y mantener el respeto hacia nuestro entrevistado. Entonces, ya pasaríamos a lo que es la determinación de la presencia o la ausencia de los signos de trauma en este dictamen. Tenemos que esta es quizás una de las partes más importantes de lo que sería el examen médico y de la información que nosotros vamos a presentar. ¿Por qué? Porque esta es una correcta descripción que nos va a llevar a una ayuda importante en nuestro informe
ya que va a ayudar a la autoridad en lo que sería la demostración del hecho traumático o que le va a permitir a la defensa determinar ya sea la inocencia o establecer lo que sería la duda con referencia al acusado. También nos va a permitir una correcta y detallada especificación de lo que serían las lesiones que puede estar presentando nuestro paciente. Entonces, esta se divide en 1, la identificación de la lesión, 2, la descripción de esta, que a su vez se va a tomar en cuenta lo que es el tamaño, la forma y la característica de esta lesión. También tenemos la ubicación de esta y por último sus puntos de referencia. Bueno, acá espérate, Stephanie. Bueno, entonces primero que todo, en la descripción de la naturaleza hay una mnemotecnia, 3 palabritas importantes, que es y do. Identificamos, describimos y ubicar. Se identifica, ya ustedes saben, herida, hematoma, escoriaciones, quemadura, ácido A. Se mide largo, ancho, borde, características, sentido y después se ubica en los sitios anatómicos. De pronto si hay unos dibujitos de cara y cuerpo, ahí miramos unas cositas que yo después le complemento. Bueno, seguimos, doctora. Listo. Bueno, en esta podemos ver que existen distintos tipos de lesiones. Tenemos lo que es la equimosis, la herida, las escoriaciones y las quemaduras. Las equimosis pueden llegar a ser, son golpes en los cuales se da una acumulación de sangre debajo del tejido subcutáneo. Estos pueden llegar a ser de diferentes tamaños y de diferentes tonalidades. En lo que sería la escoriación va a ser una herida un poco más superficial que solamente va a tomar lo que sería la dermis. Va a ser más que todo como un rasguño, como se conoce vulgarmente. Las heridas van a tener diferentes profundidades y van a tener diferentes formas que se van a explicar más adelante, dependiendo a lo que sería el objeto que la va a causar, cómo van a ser sus bordes y cómo va a ser su tamaño. Y en lo que es las quemaduras también se va a explicar un poco más adelante a profundidad de que estas pueden ser de diferentes grados, grado 1, 2, 3 o 4, dependiendo el compromiso que éste presente para nuestro paciente. Perfecto. En lo que sería la descripción de la lesión, que era lo que nos comentaba el doctor, tenemos de que esta va a ser una forma, que puede ser circular, ovalada, regular, irregular, lineal, elíptico, estrellada, dependiendo del objeto que provoque esta lesión. En su tamaño debemos describir la longitud de esta, por ejemplo, 15 centímetros de longitud, 6 centímetros de diámetro o de 3 por 5 centímetros, etcétera, dependiendo al tipo de lesión que tengamos. En la dirección o sentido debemos especificar en qué dirección está la herida, si es longitudinal, si es horizontal, oblicua, anteroposterior, superinferior, dependiendo del plano corporal en que la herida se encuentre. El color, pues debemos describir si es morada, si está verde, dependiendo del color que presente la herida, o azulada, ya varía dependiendo de la herida. En lo que es la consistencia y la contextura, debemos decir si es una herida blanda, dura, retinente, rugosa, nodular, queloide, porque muchas veces las heridas no son recientes, son heridas ya de tiempo, entonces estas pueden llegar a ser como cierta cicatrización, nosotros debemos describir eso. Y las peculiaridades de los bordes, ¿en qué sentido? Si son bordes regulares, irregulares, si está edematizado, si es una herida limpia, como vemos en la imagen, dependiendo, pues, valga la redundancia, del objeto que la cause, porque no todas las heridas son iguales. Perfecto. Entonces miren ustedes, es importante describir lo que vean. Miren ustedes la del punzón, la pica y el destornillador, bordes regulares, invertidos, puede haber contusión. Las cortantes, miren ustedes, forma de pececito, miren esa forma que tiene una herida cortante, miren, tiene una cola de entrada incisa y una cola de salida, sentido vertical, oblicuo, localizada entre partes. Entonces tienen que describir la mnemotecnia. Identificamos edema, equimosis, hematoma, herida abierta, escoriaciones, abrasiones. Todo es la ubicación, descripción, todo se mide ancho y largo, los bordes, si tiene costremática, si hay edema, si hay equimosis periférica, ya, todo eso hay que describirlo. Y la identificación anatómica que repasaremos ahorita.
Siga, doctora. Listo, doctor. Pues ya acá tenemos lo que yo les mencionaba anteriormente. Debemos describir en qué plano corporal y en qué lugar tenemos la lesión. Pues aquí tenemos un ejemplo de los planos. Tenemos que se divide en plano sagital y plano coronal, dependiendo si nuestra lesión es en la parte inferior o la parte superior del cuerpo. Todo eso lo debemos tener en cuenta. Si es superior o craneal o si es inferior o caudal, si es trasera o dorsal, a la derecha, a la izquierda, si es delante. Dependiendo en qué lugar del cuerpo esté la herida, ahí nosotros vamos a especificar esa parte. Tenemos también lo que serían las caras del cuerpo. Si es cara anterior, por ejemplo, una herida ubicada en el hombro derecho, vamos a decir herida en cara anterior, póngale, ¿qué? Por ejemplo, en línea axilar anterior, o si es en la espalda, en qué lugar de la espalda, que vendría siendo la cara posterior. A veces, por ejemplo, en algunos casos de lo que son las puñaladas por tipo de robo, por lo general siempre tienden a ser en las costillas, entonces vendría siendo la cara lateral del cuerpo. Todo eso lo debemos explicar cuando estemos describiendo la ubicación de la herida. Y pues ya acá tenemos lo que sería en lo del abdomen y en la región posterior del cuerpo, si es en región cervical, torácica, lumbar, sacra o coxígea. Y pues en qué parte del abdomen, si es en el abdomen, en qué parte fue realizada la lesión. Perfecto. Entonces, regresa un momentico, Estefanía. Bueno, mire, entonces lo que dijo la doctora preciso, esos son unos diagramas importantísimos, que es líneas y línea media clavicular, línea paraesternal, línea externa. Entonces nosotros, en una forma sencilla, porque los jueces, fiscales, abogados no son médicos, ustedes sí, nosotros. Entonces nosotros tenemos de referencia, yo le explico a los estudiantes así, la referencia, las clavículas. Entonces, supraclavicular, escapular o infraclavicular. Ya, si hay una herida suturada de 3 centímetros de bordes regulares, nítidos, ya, solamente localizada en el tercio medio de la clavícula derecha, ya, listo. O en el emitora los dividimos, no ponemos que línea para externar nada, línea, entonces dividimos emitora derecho, emitor izquierdo, o pectoral derecho, pectoral izquierdo. Si hay una herida en todo el centro, herida suturada con costremática, edema, localizada en la emitora anterior, lado derecho. Si está en la parte superior, media o inferior, la colocamos. A los lados también, emitora lateral derecho o izquierdo, ya sea parte superior, media o distal, del lado derecho o izquierdo. Tenemos una referencia ahí en el nivel del tórax, lógico, tenemos la zona epigástrica, los hipocondrios derecho e izquierdo, los flancos derecho e izquierdo, periumbilical, supraumbilical o infra o lateral, la fosa ilíaca derecha, son sitios grandes anatómicos. Ya, entonces eso es importante. En la espalda vamos a tener de referencia a la escápula. Entonces tenemos supraescapular, derecha, izquierda, escapular, derecha, izquierda, infraescapular, derecha, izquierda. La interescapular en toda la mitad. Tenemos la región dorsal derecha, izquierda, la región lumbar derecha, izquierda, la región sacra y cosilla. Eso es importante. Tengamos en cuenta también el tórax, en las mujeres las mamas, y en el hombre también tengamos en cuenta acá los glúteos, tanto en hombres y mujeres. Tienen sus cuadrantes, cuadrante superior interno e inferior interno en la mama derecha, mama izquierda, o en toda la mama, en todos los cuadrantes. Acá también los glúteos se divide un cuadrado de una línea horizontal vertical en el cuadrante superior interno o externo del muslo derecho o del muslo izquierdo. Eso es importante que lo tenga en cuenta, porque siempre hemos visto planazos, patadas, que se limitan en un cuadro clínico importante. Seguimos, doctora. Listo, seguimos. Bueno, y aquí tenemos lo que le hablaba anteriormente, lo que es craneal o superior o inferior, y lo que sería la división del corporal por parte de la línea media, si es a derecho o es a izquierdo. Doctora, permíteme un momentico, regrésate un minutico. Dígame, doctor. Bueno, en los brazos, no, ojo con esto. Entonces ya dividimos, acuérdense el rostro. Vamos a mirar el dibujito ese del rostro. Recuerde que arriba se delimita por la implantación del cabello, a los lados todo el pabellón y por debajo los rebordes de los maxilares y mentón. Todo eso es rostro. El rostro tiene varias zonas faciales. Toda la frente se denomina frontofacial. Si es del lado derecho, frontofacial derecho, en la mitad, frontofacial central, y en la izquierda, lado izquierdo, frontofacial izquierdo.
Tenemos la región interciliar, la región ciliar, derecha, izquierda, supraciliar, derecha, izquierda, infraciliar, derecha, izquierda, periorbitaria, derecha, izquierda, dorso nasal, punta nasal, ala nasal, derecha o izquierda. Esos son puntos de referencia. Tenemos la región cigomática, la región malar, mejilla, nasogeniana, el mentón, la mejilla, preauricular, derecho o izquierdo. Porque si hay una herida en la mejilla, uno no dice, herida suturada en la cara. El que me ponga así, cero. Entonces hemos hecho auditoría a los médicos rurales y resulta que los médicos rurales ponen así, herida en la cara, en la parte media, no, mejilla, malar, nasogeniana, mentón, maxilar, todo eso, derecho o izquierdo. Lo demás ya es cuerpo. Del cuello para acá es cuerpo. El cuello se divide, lógico, en varias zonas. La cara anterior del cuello, la cara lateral derecha, izquierda y la posterior, ya. Si hay una herida suturada, ya identificaron, herida suturada de tantos centímetros, de 4 centímetros, los bordes afrontados regulares, sentido longitudinal, localizada en la cara lateral izquierda o derecha del cuello, o anterior o posterior, entonces, dependiendo del sitio. Y para último, miren los brazos, ya para tengan en cuenta, los brazos y antebrazos, muslo y pierna, uno lo divide en 3 partes. El brazo, la parte superior, tercio proximal, la parte de la mitad medio y la parte distal inferior. Tanto del brazo derecho como izquierdo. Cara anterior de flexura del codo, derecho izquierdo, codo izquierdo, cara posterior del codo. Tercio proximal, medio y distal del antebrazo derecho e izquierdo, igual. Muslo, tercio proximal, medio y distal del muslo derecho o el muslo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y los muslos también, muslo y pierna, lo mismo en tercio, proximal, medio y distal. Cara anterior de rodilla, cara lateral, cara externa, cara interna, como obliteo, cara posterior de la rodilla derecha o izquierda. La pierna, uno divide la pierna en tercio, tercio proximal, medio y distal de la pierna derecha, tercio proximal, medio de la pierna izquierda. Todo esto es anterior, externa, interna. Tanto el brazo como antebrazo, muslo y pierna tienen sus caras. Todas van a tener tercio proximal, medio y distal. Y la cara anterior, interna, externa y posterior del brazo derecho, del brazo izquierdo, del antebrazo derecho, ojo, brazo no solamente es acá arriba, el brazo es todo. O sea, el miembro superior, perdón, es todo, pero el brazo es la parte de arriba del hombro hasta la pliegue del codo. Y antebrazo va del pliegue del codo hasta el dorso de mano, lo mismo que el muslo y la pierna. Las manos, miren las manos, uno puede poner una herida tal, en palma de mano derecha o dorso de mano derecha o palma de la mano izquierda, dorso de la mano izquierda. Porque no voy a poner que en la región tenar, hipotenar, entonces la gente, ellos no son médicos y dicen, hipotenía, la mano tenía hipotenar, entonces nada de eso. Palma de mano, dorso de mano, o dorso del primero, segundo, tercer dedo de la mano izquierda o mano derecha, pliegue interdigitales. Lo mismo que los pies, planta de pie, dorso de pie, talón, cara interna del pie, cara externa del pie. Esos son los sitios anatómicos que tienen que colocar en el taller cuando vayan a describir una lesión, porque no vayan a poner el que me presente, el que me describe, que presenta una lesión de tal, no, presenta herida suturada, herida abierta, hematoma, escoriaciones, laceraciones, edema, todo eso. Ya, entonces se identificó, se describió talla, ancho por largo y ancho, color, forma, sentido, y la U, que es la ubicación anatómica. El que me coloque, no, sí, una herida en el brazo izquierdo, ya, cero. Tiene que estar bien detalladita. Ya, eso es todo. Siga, doctora, con los mecanismos. Listo, doctor. Bueno, ya pasamos a agentes y mecanismos causales. Exactamente. Bueno. Buenas noches, ¿sí me escucha? Claro, clarito, claro. ¿Quién habla? Jefferson. ¿Cómo? Jefferson. Jefferson, sí, señor. Bueno. ¿Se acuerda una vainita que hablaba de el Swanson? ¿Sí te acuerdas? ¿No se acuerda de eso? Sí, sí. Una mamadera de gallo. Bueno, seguimos. Voy a pasar a la anterior. Donde vamos a la exposición, vamos a comenzar con los agentes mecánicos y causales. De forma general, vamos a tener que los agentes mecánicos, más que todo, se van a llamar así porque estos van a necesitar de fuerza, una fuerza que se le va a aplicar
o aceleración para que este pueda generar lo que viene siendo la herida o una lesión. Entre estos agentes mecánicos y causales vamos a encontrar lo que vienen siendo los contundentes, los cortocontundentes, los punzantes y los proyectiles de arma de fuego, que más adelante se los estaré diciendo. La siguiente, por favor. Aquí en lo mecánico, más que todo, vamos a tener que estos más van a ser elementos con un filo en el cual se necesita la fuerza que se le va a aplicar con el fin de que este haga la herida en la superficie donde se va a apoyar, en este caso, la superficie del cuerpo. Esto a su vez van a tener una característica que los bordes van a ser nítidos, regulares, limpios y bien definidos, con una mínima desvitalización. Y que a su vez los extremos de este suelen ser superficiales y que esto van a ser una lesión similar y que como tal, esto cuando entra, esto va a ir siendo profundo, pero cuando son en las puntas, esto se la ve como un desgastamiento, o sea, en las líneas. Esto tanto en la línea donde empieza como termina, se la llama una cola inicial y una cola terminal. La cola inicial, como su nombre lo dice, esto es donde inicia, y la cola terminal, como valga la redundancia, como su nombre termina, donde termina. Pero hay que tener en cuenta que la cola terminal, más que todo, va a ser mucho más largo, pero menos profunda que la inicial. ¿Por qué? Porque en el momento que se va, por decirlo así, que se va desplazando, se va desplazando el objeto cortante, este va a perder fuerza, y por ende ya no va a ser tanto la cortadura o la herida. A su vez vamos a tener lo que viene siendo que existen algunas variables en el cual yo les coloqué lo que viene siendo las lineales, que más que todo esta se refiere a los instrumentos que penetran perpendicularmente y que la herida tiende a abrirse en forma de óvalo o ojal. Y en colgajo, que es cuando el instrumento cortante penetra oblicuamente, y esto va a dar lugar a una formación o va a dar el colgajo característico. La siguiente. Bueno, espérate un segundito, espérate. Bueno, listo. Entonces, cuando hablemos de cada uno, miren, bordes cortantes, bordes regulares, nítidos, es más larga en longitud que profundidad, muy superficial. Miren, cola de entrada, cola de salida, cola de entrada en la parte inferior, en la parte superior, así cuando hace la herida. Entonces uno describe herida abierta de 4 por 1 centímetro, de bordes regulares, con cola de entrada en la parte superior, cola de salida en la parte inferior. Ya, en sentido vertical. Entonces miren, la mano está así. Si ustedes tienen que poner la mano normal, así, la posición de la palma. Entonces estaría en la cara externa de la falange, de la segunda falange, la falange proximal del segundo dedo de la mano derecha, por ponerle el ejemplo. Entonces siempre ustedes tienen que describir así. Identificamos herida abierta. Ya. Describimos cuánto mide de tanto por tanto, los bordes, el sentido, ¿ya? Y la ubicación local. Entonces colocan la posición anatómica ahí porque la mano está así, pero si se la colocan así con la palma de la mano hacia arriba, entonces va quedando en la primera falange, la cara externa de la primera falange del segundo dedo de la mano derecha, por ponerle el ejemplo. ¿Quedó claro ese ejemplo? Jóvenes, grupo. Sí, doctor. Pero lo importante de esto es describan lo que vean, ya. Si por eso ustedes como médicos saben que un edema, que una equimosis, que un hematoma, que una escoriación, que una abrasión, ya ustedes saben eso, ustedes ya van a describir todas las características de ese mecanismo, de esa lesión. Porque ustedes colocan, presenta una lesión en la mano, ya cero. Eso no, lesiones son todas. Entonces, herida abierta, hematoma, equimosis, escoriación, quemadura. Pero que me ponga y que presente una lesión en la mano, ya era cero. Ya el taller tiene cero, porque después de todo esto vamos a ver la secuela y después hacemos taller de lesiones primero y después hacemos un taller de secuelas y fuera. Y nos metemos al taller de sesología,
para hacer talleres de sexología, de violaciones, de floración reciente, antigua, los sanos hipotónicos. O sea, ese otro tema interesante. Seguimos otro. Seguimos Jefferson, Swanson. Seguimos La Swanson. siguiente, por favor. Bueno, aquí más que todo vamos a tener los que vienen siendo los mecanismos punzantes. Más que todo, aquí se necesita ejercer una fuerza en dicho objeto, ya sea, por ejemplo, un clavo, un tornillo, y con dicho clavo o tornillo que usted tenga, usted le va a proporcionar una fuerza, y dicha fuerza va a penetrar lo que viene siendo la superficie y este va a provocar la herida. Pero muy en cuenta, estas heridas punzantes suelen confundirse con lo que viene siendo heridas de proyectil de arma de fuego. Ya tienen aclarando esto, vamos a tener que esto van a generar hemorragias internas, ya sea inmediatas o tardías, y por lo general no van a generar hemorragia externa en el exterior. Exacto. Miren usted, espera, un momentito. Entonces, mira, Jefferson. Mira, entonces, como el nombre lo dice, para el grupo, para todo el grupo, punzante, tienen punta. Entonces, también de acuerdo a la intensidad, puede penetra o cualquier órgano, si en el tórax, en el pecho, en el abdomen, puede producir lesiones de órganos internos. Entonces, en este caso, es una herida de bordes regulares, ¿sí? Puede presentar, miren ahí, el anillo de contusión por el golpe. Es poco sangrante, pero puede estar lesionado órganos profundos, lesionar venas, arterias, hueso. Entonces, esos son los organismos punzantes, bordes regulares invertidos, porque la piel entra. Hay un anillo de contusión. Pareciera una herida por proyectil arma de juego, pero es diferente ahorita que veamos arma de juego. Seguimos, Jefferson. La siguiente, por favor. Bueno, aquí más que todo vamos a tener lo que vienen siendo los mecanismos cortopunzantes. Más que todo, se va más que todo va a ser un elemento al igual que el punzante, en el cual se produce una lesión con una profundidad en el sitio cortante. Es decir, que este va a depender de la fuerza aplicada, y que luego también va a ser por el desplazamiento del filo, que como cualquier redundancia, que va a producir la lesión. Estas características más que todo van a ser parecidas al elemento cortante, pero hay que saberlo diferenciar, ya que este no va a poseer una cola de entrada y una de salida. Al contrario, la cortante, que sí la posee. También hay que tener en cuenta que los extremos van a ser más superficiales, por decirlo así, y así que más superficiales que en la parte central, que es donde se va a notar más la lesión, por decirlo así, que es donde más se generó fuerza, donde más profundidad tuvo, y esto va a tener también unos bordes nítidos, regulares, y que dependiendo de donde está la lesión, esto va a comprometer al paciente, por decirlo así. Esto a su vez, más que todo, va a estar acompañado de hematoma, edema y esquimosis. Listo. Bueno, espera. Entonces, miren, el nombre dice corto, tiene filo, punzante, punta, la famosa arma blanca, cuchillo, navaja, bisturí. Entonces, aquí tienen un patrón de lesión, miren el dibujito que está ahí, tiene forma de pececito, es el patrón de lesión, forma de patrón de lesión de pececito. Entonces, si una herida de esas son penetrantes, si es a nivel de tórax, acuérdense que ahí vamos a encontrar un neumotórax, el paciente con tubo de tórax, con drenaje de aire o de sangre. Si es a nivel abdominal, encontramos al paciente que le van a hacer la parotomía exploratoria para explorar qué órgano interno está lesionado ahí. Entonces, eso es importante. Forma de pececito. Tienen filo y punta. ¿Seguimos? Siguiente, porfa. Bueno, los mecanismos contundentes o contusos
vamos a tener, un momentico. Bueno. Los mecanismos contundentes vamos a tener, ¿sí me escuchan? Sí, claro, sí te escuchamos. Listo. Más que todo, bueno, el mecanismo contundente más que todo es aquel en el cual se combina la acción del filo, fuerza y masa, causando la pérdida de la continuidad de los tejidos. Estos a su vez van a presentar unos bordes escoriados, edema, esquimosis y o hematoma perilesional. Entonces, hay que tener en cuenta que estas heridas, más que todo, por lo general, más que todo, se debe porque el... ahí tengo una punta. Sí, no te preocupes, mira, eso, acuérdese, el nombre dice contundentes, son aquellos objetos que de acuerdo a la masa, velocidad, no es lo mismo que tú cojas un palito, ¡pah! Pero no es que cojas tú un impulso, ¡pah! Con un bate, le parte el brazo. Entonces van a producir edema, equimosis, hematoma. Miren esa zona edematosa ahí con equimosis. Tiene prácticamente una zona como un hematoma leve de tanto por tanto, color violáceo, localizada en el tercio tal, cara posterior del tal brazo, del antebrazo tal. Entonces miren ustedes que pueden producir. La equimosis se presenta más que todo cuando hay ruptura en cuanto a vaso, ruptura de capilares y entonces la sangre se disemina, se va regando así. El hematoma, la ruptura del vaso es de mucho mayor calibre y la sangre se acumula. Entonces puede ser un hematoma morado, en vino oporto, así duro, indurado, doloroso a la palpación. Todo se mide. Entonces eso es importante. Ya. Bueno, eso dependiendo también la fuerza y masa, todo influye. No es lo mismo que tú te impulses o cojas así suave. Entonces, todo eso es importante. Siempre en los mecanismos contundentes va a haber edema, equimosis, hematoma, fractura, el parachoque de un carro, una varilla, un ladrillo, todo eso te va a dar una característica de un mecanismo contundente o contuso. Seguimos, Jefferson. La siguiente, por favor. Aquí vamos a atender los mecanismos cortocontundentes o cortocontusos. Vamos a tener que aquí más que todo, aquí se va a necesitar lo que viene siendo directamente la fuerza que se va a emplear en la masa, por decirlo así, en el cual una vez que la fuerza se descarga en la superficie del tejido, inmediatamente va a ser una herida de forma continua y que los bordes van a ser escoriados. Dependiendo donde, qué tan, por decirlo así, qué tan larga sea la herida o el sitio donde se haga, va a haber compromiso, ya que por sí sola esta herida es profunda, por decirlo así, es la más profunda. Entonces, dependiendo de donde se haga, va a afectar más o puede afectar o puede empeorar el cuadro clínico del paciente. Exacto. Entonces miren ustedes, como el nombre dice, corto, tiene filo, contundente, masa o cortocontuso. Son aquellas heridas que tienen filo, lógico, tienen masa y fuerza. Ejemplo, un machete, un hacha. Entonces son heridas de bordes regulares, donde va a haber fracturas, va a haber edema y equimosis periférica. En estos casos, miren ese ejemplo. Es un machetazo ahí, miren. Hay hasta exposición de tejido, miren, hasta hueso de la falange. Entonces esa característica es una herida abierta de tanto por tanto, bordes regulares, con exposición de tejido y exposición ósea, ya, tiene su edema periférico, entonces, localizado, entonces ya va desde la cara interna de la palma de la mano izquierda, pongamos así, mano izquierda, hasta la cara interna de la falange media del quinto dedo, mano izquierda, mano, sí, derecha, mano izquierda o derecha. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso, describir lo que vean. No van a inventar nada, ustedes van describiendo y ya saben, se mide las características, los bordes, el sentido, si hay edema, si hay equimosis, si hay exposición de tejido, si hay exposición de hueso,
hay una fractura. Ya si desde el punto de vista médico le toman que tomar una placa, una radiografía, evaluación por ortopedia, cirugía plástica, y le hacen el procedimiento. ¿Te quedó clarito eso, jóvenes? ¿Otra médico? ¿Sigue? Jefferson. Listo. La siguiente. Sí, yo siempre le voy a cualquier cosa agregándole algo. Esto es importante, eso. Seguimos. Los mecanismos por proyectil de arma de fuego, más que todo esto, van a ser un elemento contundente que necesita aplicar una fuerza y velocidad. En este caso, va a ser un arma de fuego. Y es capaz de lanzar un proyectil, ya sea a corta o larga distancia, el cual va a ser impulsado por un tubo que va a ser el cañón y que esta va a generar una acción expansiva debido a los gases producidos por la combustión de una sustancia química, en este caso lo que viene siendo la pólvora. En pocas palabras, esto lo que va a decir es que el proyectil primero va a golpear y luego va a perforar la superficie en que se encuentra a su paso o donde va dirigido, por decirlo así. Entonces, una vez que él penetra la superficie, él va, por decirlo así, va atravesando lo que se encuentre en la parte interna de nuestro organismo, y a medida que tan corto haya sido disparado el arma, más este va a tener más fuerza y por ende va a generar más daño. Pero si ya va perdiendo la fuerza cinética, este va a causar menos daño, por decirlo así, va a ser daño menos grave. Bueno, entonces miren ahí, bueno, entonces aquí es importante, esta lección es importante. Lo que ustedes van a tener en cuenta en proyectil armas de fuego, claro, donde en los mecanismos donde haya que agregar algo, yo lo agrego, en las que no hay problema. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta ustedes cómo es el orificio de entrada y cómo es el de salida. El orificio de entrada es más pequeño, el orificio de salida es más grande. El orificio de entrada tiene bordes regulares, invertidos hacia adentro. Tienen anillo de contusión, que cuando pega el proyectil en sí es un mecanismo contundente también. Ya, en cuanto a la salida son bordes evertidos hacia afuera. Cuando algo va a salir, ¡boom!, explota y salen los bordes evertidos hacia afuera. No hay anillo de contusión ni de limpieza, no hay nada. Ya, entonces eso es importante. Hay que tener en cuenta para la diferente distancia, tenemos que tener en cuenta cuando se pone el arma en toda la piel, o sea, al ponerse la boca del arma en la piel, se pinta esa boca, ya, y se ve la caracterización de la herida. Entonces tenemos que tener en cuenta también cuando es a corta distancia, cuando el disparo se hace a corta distancia, más o menos de 0 a 20 centímetros, va a aparecer un signo importante que es el ahumamiento. El ahumamiento no es que la pólvora que se acomoda, se pega ahí donde está el tiro, el proyectil, porque es de 0 a 20 centímetros. Y de 20 centímetros a 1 metro aparece lo que se llama el tatuaje. Entonces la diferencia entre tatuaje y ahumamiento es que con el ahumamiento ustedes se echan agua y se quita. Ya, en cambio el tatuaje no. Se pueden echar mucha agua, no, sino que el tatuaje no es más que la impregnación de la pólvora a nivel del tejido celular subcutáneo. Quedan en forma como punticos de cereza, como si fuera así rojito, como si fueran petequias. Ustedes le echan agua y no se quita. Para poder quitarlo hay que hacer una dermoabrasión. Eso es importante. Entonces, ustedes han visto pacientes que cuando disparan un arma, los cadáveres le embalan, hacen un embalamiento de las manos para saber si disparó. Entonces, la embalan con bolsas de papel, no de plástico, porque la humedad puede hacer desaparecer la pólvora. Entonces, se hace una prueba. Antes era la prueba del guantalete. Ya no se usa esa prueba, ahora se usa la prueba de absorción atómica, que se va a utilizar una sustancia que es el ácido nítrico al 10%, pregunta de examen, al 10%. Se coge unos escobillados, se humedecen de ácido nítrico y se pasa por toda la palma, pliegues interdigitales para buscar presencia de pólvora. Vamos a encontrar en el laboratorio el elemento de pólvora, con el plomo, bario, antimonio, ¿sí?, cobalto. Son los elementos que se encuentran aquí. Entonces, eso es lo importante. Tener en cuenta el ahumamiento y el tatuaje. Después de 1 metro, no encontramos ni ahumamiento ni tatuaje. Solamente vemos así esa herida
Esa herida, por lo que estamos viendo, es una herida después de 1 metro. Estamos viendo el orificio de entrada y su anillo de contusión. ¿Quedó claro? ¿Quedó clarito como el río Sí. Magdalena o el río Guatapurí? Bueno, seguimos, Jeffrey. Siguiente. Por favor. Bueno, mecanismo por elemento abrasivo. Aquí más que todo se va a ver una remoción de la epidermis o la dermis por fricción a una superficie rugosa fija o que esté en movimiento. Consiguiente, esto va a hacer que la capa superficial se levante. Entonces, a su vez, yo encontré que las abrasiones las podemos encontrar de tipo raspado, abrasiones por impacto y abrasiones por patrón. Lo que vienen siendo abrasiones por raspado, en este caso, el objeto va a producir una escoria en las capas superficiales de la piel, dejando una superficie desnuda, por decirlo así. En las abrasiones por impacto, vamos a tener que estas abrasiones también pueden presentar comprensión o impacto, en el cual el caso pueden comprometer las capas superficiales de la piel, lo que viene siendo epidermis y dermis, y que cuando se le ejerce una mayor fuerza o que el impacto tiene una mayor fuerza, este se va a dirigir perpendicularmente a la piel y este lo que va a hacer es que la va a aplastar. En las abrasiones con patrón, más que todo como son abrasiones por impacto, en las cuales impronta o dejan una marca, ya sea del objeto agresor, como por ejemplo un tubo, o la ropa, por decirlo así. Y esta a su vez va a quedar impresa o estampada en lo que viene siendo la piel por el defecto del aplastamiento o compresivo del impacto que va a generar el objeto. Exacto, miren ustedes, el hombro dice abrasivo, una abrasión, un descubrimiento de la piel, de la epidermis, de la dermis, por una fricción, así cuando lo arrastran a uno así, una fricción contra una superficie sea rugosa o fija. Entonces eso va a un descubrimiento de la piel, bordes irregulares, eritematosa, pueden tener hasta edema, puede estar contaminada con tejido del suelo, de la tierra y eso. Entonces eso es importante, es un mecanismo abrasivo, siempre bordes irregulares. A veces puede haber abrasiones paralelas, estilo de arrastre como patrón de lesión. ¿Seguimos? La siguiente, por. En los mecanismos biodinámicos, más que todo, va a ser una alteración resultante de la aplicación de la fuerza sobre el organismo. Es decir, que el cambio relativo en la dimensión y forma de la estructura del cuerpo va a ser sometida a un esfuerzo, dando lugar a fenómenos como compresión, flexión, extensión, rotación o tracción súbita e inesperada. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, las personas que practican cualquier tipo de deporte por contacto, en un movimiento brusco, él puede tener un mecanismo biodinámico sin que sea intencional, por decirlo así. Exacto, perfecto. ¿Seguimos? La siguiente, mecanismos generadores de la asfixia. Esto más que todo van a ser elementos que impiden el paso del aire desde el exterior al interior de nuestro cuerpo. Que esto va a llevar a una hipoxia tisular que puede generar grandes lesiones, especialmente de orden neurológico. A su vez, más que todo, va a ser más común en ciertos eventos implicados, como lo que viene siendo el homicidio, suicidio y accidentes farmacológicos. Exacto. Entonces, miren ustedes, eso es importante. Tanto el paciente que lo coge, no, es que me estaba ahorcando y me estaba asfixiando. Entonces uno revisa, a veces en el cuello se dibujan las manos, se dibujan el patrón de lesión de los dedos pintados. Y todos ustedes miren las conjuntivas y encuentran petequias, ya sea a nivel de las conjuntivas bilaterales o también en la región infraorbitaria. Encontramos petequias. Ya en cadáveres, ya en las fichas mecánicas, el cadáver, por ejemplo, hay asfixia mecánica por ahorcamiento,
por estrangulamiento. Entonces, la diferencia es que en el ahorcamiento con la soga se pinta el patrón de lesión de la soga. Aquí en el cuello hacia arriba el nudo no queda apretado, queda guindando. Son signos patognomónicos de eso. Y hay fractura del hueso yoide, característico de un ahorcamiento. Ya, y el estrangulamiento que le fracturan. Hay una lesión patrón de fractura del cuerpo laríngeo. Ya, en las necrosias, en esa asfixia mecánica vamos a ver sangre que no coagula. La sangre, hay una hemodilución, sangre que no coagula. Hay petequias a nivel de las zonas parietales, viscerales, congestión visceral. Entonces son signos patognomónicos de asfixia mecánica. Bueno, seguimos. La siguiente, por favor. Físico-térmico. Bueno, ya entrando lo que viene siendo lo físico-térmico, más que todo cuando hablamos de lo físico-térmico nos vamos a referir ya sea al frío y calor. Es decir, que van a ser cambios extremos de la temperatura y que más que todo se somete a nuestro cuerpo. Aparte de lo que viene siendo el frío y calor, vamos a tener la radiación. La siguiente, por favor. Exacto, espérate un momentico. Ahí en el físico-térmico el nombre dice, van a ver si es el agua caliente, va a haber ampollas, vesículas, ¿sí? Miren ustedes ya en la placa de la mitad, ya hicieron una dermoabrasión, ya limpiaron toda esa piel. Entonces miren, se ve las marcas así ya de la zona del lavado quirúrgico. Entonces uno va a describir todo lo que es la quemadura, si es ampolla, si es vesícula, si la quemadura es de primer grado, de segundo grado superficial o profundo, cuánto mide, cuáles son las características, si está roja, caliente, todo eso en el sitio anatómico. ¿Seguimos? La siguiente, por favor. Bueno, aquí más que todo el calor. Bueno, las quemaduras por calor, más que todo se van a producir cuando la superficie corporal entra en contacto con el medio sólido líquido y que presenta una temperatura mayor a la que tiene nuestro cuerpo humano. Y esto lo que va a hacer más que todo es que va a producir una transferencia de energía al cuerpo que quemándola o causando una lesión en los tejidos expuestos. La siguiente cosa. El cuadrito, por favor. ¿Quién está pasando la diapositiva? Stephanie. Sí. Ah, bueno, dependiendo qué tan comprometido o qué tan profundo sea la lesión o la herida causada por el calor, se va a definir en 4 grados. En el primer grado, más que todo, van a afectar o va a afectar la epidermis, y esta más que todo se caracteriza por producir eritema, enrojecimiento y dolor local. Esta a su vez va a ser muy dolorosa y suelen repararse en 5 a 10 días sin dejar cicatrices. La tipo 2, más que todo, son quemaduras de segundo grado, en el cual van a afectar toda la epidermis y una porción variable de la dermis. Estas a su vez pueden ser superficiales o profundas, y si es superficial, esta va a tener una característica. Las superficiales, estas se van a caracterizar más que todo por la formación de flictema, vesículas intraepiteliales, intraepidérmica con líquido amarillento y a lo congestivo, y por siguiente van a ser muy dolorosas, en excepción de algunas terminaciones nerviosas visibles. En la segundo grado profunda, más que todo el dolor va a ser menor, porque hay pocas terminaciones nerviosas y pocas terminaciones nerviosas que en el cual ya, por decirlo así, ya han sido lesionadas o ya están comprometidas, y por ende el paciente no va a sentir dolor. Exactamente, perfecto. Sigue. En la tipo 3, más que todo van a comprometer toda la epidermis y la dermis, con ausencia de la epidermis, con ausencia de la epidermis, en el cual no van a haber residuos que puedan generar la zona lesionada.
Por ello pueden epitalizarse y solo curan una retracción de la herida con un injerto cutáneo. Y la tipo 4, que más que toda va a ser la peor de todas, o por decirlo así, la más grave, en el cual se refiere a situaciones donde el daño ya se extiende a estructuras profundas como vienen siendo los músculos, tendones y huesos. La siguiente, porfa. La del frío, más que todo, también va a ocurrir con una temperatura extremadamente baja, por debajo de 22 grados, 22 grados. Y este va a disminuir el perfecto sanguíneo hacia los afectados. Vamos a tener también esta se va a encontrar en el grado 1 y grado 3. En el cual el mecanismo principal que produce la lesión es el trauma del endotelio capilar. En el grado 1, como he dicho que va a ser lesiones del endotelio capilar, vamos a observar lo que viene siendo eritema debido a la vasodilatación, que este por ende va a seguir la vasoconstricción inicial. En el grado 2 vamos a tener que este va a presentar lo que viene siendo las flictenas debido a la salida del líquido y la formación de edema. Generalmente esto más que todo van a ser fácil de cicatrizar y comprometen solamente la dermis. En el grado 3 vamos a tener que estas van a presentar una cara de color negruzco o van a presentar en pocas palabras necrosis de la parte blanda debido a una hemoconcentración y obturación de la trombina en los vasos. La siguiente, por favor. Y las quemaduras por radiación, más que todo, se dan por la exposición prolongada a diferentes tipos de radiaciones, más que todo como son los rayos ultravioleta, el sol y los rayos X. Exactamente. Si ustedes van viendo esas quemaduras, van mirándolo ustedes el grado, si es 1, 2, 3, si hay exposición, si todo eso. Perfecto. Ya cualquier quemadura que pase de un 80, 50, 80% es grave. Ya casi el paciente está ya más de allá que de acá. Bueno, seguimos. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando acerca de los agentes químicos, estos utilizan su condición de potencial de hidrógeno de pH, ya sea disminuido o aumentado, que el cuerpo humano, o sea, se utiliza con diferentes tipos de pH, ya sea altos o bajos, pues para producir ciertas lesiones en la piel del ser humano. Entonces, este se puede dar mediante a cabo de dos mecanismos, ya sea un mecanismo cáustico o un mecanismo tóxico. Pasa, por favor. Bueno. ¿Se fue el audio? ¿Aló? No, estoy esperando a que se pase la diapositiva. Listo. ¿Quién está pasando? Entonces, Stephanie. Sí, es que el internet anda como lento. No, Entonces, está lento. Yo el mío me demoré para entrar, sí. Seguimos, doctora, no se preocupe, yo estoy escuchando. en cuanto al mecanismo cáustico, estos pues, tipos de sustancias van a ser usadas normalmente o ocasionalmente, pues con fines criminales o para hacerle daño pues, a alguna persona. Además de esto, también están involucrados pues en casos de lesiones accidentales. Estos pueden ser sólidos o líquidos y se pueden usar concentrados o en dilución. Ellos van a actuar por una intensa acción local y van a ocasionar pues, alteraciones destructivas en la piel y en las mucosas. Y esto posteriormente va a tener una repercusión grave e inmediata pues, sobre el estado general del paciente. En cuanto a la intensidad de las lesiones, van a depender pues, del tiempo en que el paciente se encuentra en contacto con la sustancia y la concentración de ella. Entonces, vemos en la parte inferior derecha un cuadro con las principales características de las lesiones que pueden producir según pues, los diferentes tipos de sustancias. Entonces, vemos las sustancias, el tipo de sustancia cáustica, ya sea orgánica o inorgánica. Entre las inorgánicas están los ácidos y los álcalis
y entre los orgánicos están el fenol y sus derivados y el formaldehído. Entonces, en cuanto a las lesiones en las inorgánicas, producen escaras, ya sean secas o duras, deshidratan la parte donde caiga, donde se encuentra la lesión. También pueden ser escaras húmedas o blandas. Y en las orgánicas, el contacto con la piel va a producir edema, hormigueo, sensación de quemadura, no va a tener sensibilidad en la zona donde se haya producido la lesión y también se puede producir necrosis en el paciente. Pasa, por favor. Perfecto, man. Perfecto. Seguimos. Entonces, ahora vemos una serie de fotos, pues, con ciertos diferentes pues, tipos de sustancias y las lesiones que producen en el cuerpo humano. Entonces, en los ácidos vemos que producen quemaduras que van a tener como característica dejar una escara seca. Inicialmente se va a poner blanca, pero después se va tornando oscura. Va a tener límites pues, que nos van a sugerir de dónde a dónde recorrió el ácido a la superficie corporal y la lesionó en el paciente. En cuanto a los álcalis o bases, igualmente también va a producirle quemaduras al paciente, produciendo escaras blandas, húmedas, de color blanquecino y en ocasiones translúcidas, como se muestra en la imagen. Por lo general, ellas van a ser, no van a tener una buena delimitación de la lesión. En cuanto a los gases, uno de los gases más utilizados actualmente es el gas lacrimógeno. Este irrita los ojos y más que todo se utilizan, o sea, lo utilizan las fuerzas policiales y es un gas que es no letal, tiene una toxicidad baja y que también, además de irritar los ojos a nivel pues, de la vía ocular, también puede irritar el nivel respiratorio del paciente. En cuanto a las sales, también van a producir quemaduras en el paciente y ellas también tienden a producir una coagulación de las proteínas, lo que tendrían pues a dejarle en el paciente una escara seca en donde se produzca la lesión. Pasa, por favor. Bueno, ya en cuanto al mecanismo tóxico, ya sea tóxico o veneno, va a ser cualquier tipo de elemento que ya sea ingerido, aplicado, inhalado, inyectado, absorbido, que por ciertas características, ya sean físicas o químicas, pues provocan una alteración ya sea orgánica o funcional y hasta la muerte en el paciente. Exacto. Entonces, este tóxico puede ingresar en el organismo ya sea sólido, por medio de gas o en forma de líquido. Además, puede ingresar en el organismo una sola vez o en muy corto tiempo, a lo que le vamos a llamar una dosis aguda que presenta el paciente por este tóxico, o lo vamos a llamar una dosis crónica si ingresa en repetidas veces pues, al organismo y por más cantidad de tiempo. Dentro pues, de los elementos tóxicos que causan lesiones accidentalmente, tenemos pues, en nuestra sociedad el uso inadecuado de los insecticidas, raticidas, detergentes, desinfectantes, limpiadores, blanqueadores, lubricantes, ambientadores, jabones, entre otro tipo pues, de elementos de uso común en el hogar. Pasa, por favor. Perfecto. Bueno, todos esos elementos que ustedes ven, insecticidas, raticidas, también a veces lo utilizan con el fin de envenenar a alguien, de hacer daño, ya porque hay en el fondo, ahí de pronto hay herencia de familia, casa, finca, ganado. Entonces todo eso, generalmente los mecanismos tóxicos así, generalmente no es tan común, tan frecuente, pero a veces puede llegar una paciente que me están echando todo en el desayuno, le están echando el veneno para quedarse con la casa y cosas de eso. Pero de todas maneras, eso se toma muestras, se investiga y se manda al laboratorio. Siguiente. Siguiente. Exacto, igual a eso también. Sigue. Sí, lo que es el campeón, todo eso son venenos. Alguien se va a tomar hierba para bañarse el estómago. Mira tú, el canquil, el ray, todos esos son tóxicos que si se ingieren o se aplican en la piel, son tóxicos que pueden producir alteraciones al nivel del organismo. Siguiente. Bueno, en cuanto ya a los agentes biológicos, ellos son, como Gisbert
Calabuy lo menciona en el texto de Medicina Legal y Toxicología, aquellos casos en los que por una conducta ya sea dolorosa o por imprudencia punible se ha dado lugar a que los agentes animados, virus, bacterias, parásitos, entre otros, alcancen el organismo humano desarrollándose en el individuo procesos patológicos específicos. Entonces, estos elementos biológicos incluyen virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces, en cuanto a las bacterias, estos van a ser pues organismos unicelulares que no van a tener núcleo ni organelos. Ellos van a ser capaces de crecer y pues autorreplicarse rápidamente por fisión binaria y morfológicamente van a ser más simples que otros ciertos organismos que van a ser superiores a ellos. Entonces, en cuanto a los microorganismos más abundantes en esta naturaleza, encontramos el tétano, fiebre tifoidea, difteria, sífilis, cólera, tuberculosis, pseudomonas, entre otros. Ya en cuanto a los virus, ellos son una clase especial de agentes infecciosos, se caracterizan pues, por su pequeño tamaño y porque habitan en un hábitat pues, intracelular obligado debido pues, para que ellos puedan subsistir posteriormente. Entonces, ellos provocan una gran diseminación después de haber infectado en el paciente. Entre los principales virus relacionados con las lesiones personales en los pacientes, ya sean accidentales o ya sea también con maltrato conyugal, tenemos rinovirus, el herpes, el virus de la rabia, citomegalovirus, virus del papiloma y también encontramos el VIH y la hepatitis B. En cuanto a los parásitos, estos son otro tipo de organismos que viven pues a expensas de un ser vivo, que cuando se clasifican como microparásitos, ellos van a ser capaces de multiplicarse dentro del huésped, a diferencia pues, de los macroparásitos que lo hacen de una forma diferente. Entonces, los más frecuentes aquí van a ser los parásitos intestinales y pues normalmente sean por infecciones accidentales, especialmente pues ya sea debido a un agua contaminada o alimentos contaminados. En cuanto a los hongos, ellos van a ser un reino de seres ya sean vivos, unicelulares o pluricelulares y se van a presentar en forma filamentosa o en forma levaduriforme y pueden ser utilizados criminalmente para producir pues, efectos alucinógenos en el paciente, como lo son los que son del tipo del género del Claviceps, pero también pueden ser elementos contaminantes accidentales, especialmente pues, si dejan los alimentos mal preservados. Pasa, por favor. Bueno, seguimos con el agente psicológico, que estos decimos que van a afectar más que todo al ser humano con lo que tiene que ver su estabilidad emocional. Estos van a afectar sobre todo las situaciones cotidianas de la vida del ser humano y van a afectar el ámbito o el entorno en el cual el hombre se está desarrollando. Pasa, por favor. Bueno, tenemos también entonces que el agente psicológico, esto van a tener las situaciones de la vida cotidiana que tienen con connotaciones violentas que van a utilizar unas personas para dañar a otras y van a tenerse muy en cuenta que estos van a vulnerar los derechos de estas para afectando psíquicamente la vida de estas personas. A esto se les van a llamar algunos elementos, se van a tener en cuenta elementos psicológicos como pueden ser un fracaso, también se puede tener en cuenta unas relaciones interpersonales, familiares, cuando hay una ruptura en relaciones de pareja, aquí vamos a estar dañando muchas veces a otras personas sin querer, pero muchas veces se puede hacer teniendo la intención de dañar a aquellas. Entonces vamos a tener en cuenta también que esto va a llevar a las personas a situaciones de las cuales ellos se van a mostrar agresivos, ya que ellos van a tratar de defenderse a esas agresiones que están dando. Entonces van a tener un estrés fisiológico o psicológico en estas para así tener como quien dice atacar, contrarrestar el ataque que se le está produciendo. Entonces esto también va a interrumpir en el ámbito de las actividades, como había dicho, las actividades personales, familiares, sociales, laborales, que muchas veces van a obligar a estas personas a tener cambios en sus entornos, tanto familiares
como su propio estilo de vida, que estos van a tener que mejorar o van a empeorar las conductas psíquicas negativamente o se van a volver se van a mostrar agresivamente hacia las demás personas. Pero esto muchas veces es la misma situación que se vive en el entorno, como se está viviendo ahora mismo con el COVID, que mucha gente se ve estresada, ya sus relaciones personales y interpersonales no son iguales por lo que se está conviviendo, que mucha gente tiene miedo de salir a la calle, de interactuar con los demás, de, pues, en el caso de los que son padres, mandar a sus hijos al colegio, con el estrés de que el niño se va a infectar, donde muchas veces se da el caso de que en la casa estos niños o estas personas van a tener ¿cómo diría? Un agresor psicológico más constante que en el otro entorno. Pasa, por favor. Bueno, entonces también va a aparecer la depresión, la ansiedad, la angustia, el bajo nivel de autoestima, de confianza hacia él mismo o hacia las demás personas. Entonces, esto van a requerir muchas veces tratamientos ambulatorios, psiquiátricos o, en su defecto, intrahospitalarios, dependiendo cómo va a ser el comportamiento de estas personas. En el caso de que estos elementos que van a estar involucrados también se pueden dar a estas personas por un agente, como puede ser una extorsión, un chantaje, unas amenazas de muerte y secuestro. Esto va a ayudar a que la persona se sienta más estresada y su agente psicológico va a estar más alterado y va a tener cambios en la conducta. Perfecto. Esto es importante, los elementos biológicos, eso porque no median una acción, un trauma, pero psicológicamente se va afectando. Esos pacientes pueden quedar ciegos de un ojo, dos ojos. Es fuerte. Sí, como en el caso de ahora, como estaba diciendo, del COVID, mucha gente era normal y ahora mismo usted la ve que es como ansiosa, tiene depresiones, también se les está viendo de que tienen un miedo de salir a la calle porque creen que ya se van a infectar con el virus. Entonces hay que tratar a estas personas psicológicamente con un psicólogo o ya sea en su defecto un psiquiatra que mira a ver qué es lo que le está pasando a esa persona. Pasa, porfa. Bueno, tenemos los agentes mixtos, que estos van a estar involucrados uno o dos agentes causales que ya se han venido hablando anteriormente, como pueden ser los químicos, los mecánicos, los físicos. Entonces, aquí va a estar involucrado estos agentes. Pasa. Bueno, entonces estas lesiones van a estar producidas como resultado de la combinación de dos o más agentes que pueden ser los que ya habíamos visto anteriormente, que tienen, van a verse vulneradas, van a estar muy involucrados en riñas, como puede ser, muchas veces entre peleas se van a dar puñaladas, se tiran ácidos, entonces ahí hay una combinación de agentes, entonces ahí van a ser los agentes mixtos, por decirlo. Bueno, entonces miren ustedes, en estos casos de agresiones múltiples, ahí no sabe quién pega a quién, hasta fractura, hematoma, vean, asfixia mecánica en este caso. Entonces, hay múltiples lesiones, todas las lesiones que vimos anteriormente. De todas maneras se describen, se le da el mecanismo, la incapacidad provisional por esa lesión. Bueno, seguimos. Pasa. Gracias, doctor. Ya. Perfecto. Miren ustedes que al final de ese reglamento técnico, al final hay unas hojas de incapacidades, desde la más sencilla hasta la más compleja. Las incapacidades médico-legales, recuerden, nunca pongan 30 días. Pongan 31, 32, 33, 34, 20, 35.
Ya, se va y se dura en un pueblo ya. Entonces, cuando la incapacidad médico-legal es de 30 días, la competencia queda en los juzgados. En los juzgados. No se puede arreglar, no se puede estimar. En estos casos los pacientes tienen que, los peritos tienen que llevar el dictamen a la autoridad competente con todas las explicaciones del caso. ¿Oyeron? Ojo, entonces, cuando la incapacidad es menos de 30 días, la competencia le corresponde a los juzgados municipales. Cuando pasa de 30 días, 31, 32, pasa a fiscalía. Entonces, ojo con eso. Se puede reactivar la estimulación cerebral. ¿Seguimos? Lo del manual, lo que le dije, al final del capítulo existe un manual donde están todas las incapacidades y secuelas. Entonces ustedes tienen que hacer el manual de lesiones, sexología, desgarro reciente, antiguo, ano, hipotónico y fundibular. Perfecto. Bueno. Bueno, listo. Entonces recuerde que al final hay unas tablas de capacidades. La lesión más una lesión puede llegar a agravarse la secuela, se contamina. Todo eso es importante tener en cuenta. Y mirar las incapacidades de los manuales en el área de clínica forense, sexología, en qué consiste. Eso lo tenemos que repasar. Bueno, ¿hay alguna otra placa, jóvenes? ¿Grupo? No, doctor, esa es la última. Ah, bueno, de todas maneras, sí, estuvo muy bien, muy bien. Estuvo bien explicado, detallado, preciso, con todas sus áreas, su forma. Entonces, Stephanie, este grupito tenlo bueno, ¿oíste? Ya sabes, después nos comunicamos, ¿oíste? Listo, doctor. Entonces Para el nos próximo estamos grupo hacemos lesiones y secuelas. Y para el que sigue hacemos el taller de lesiones. Le ponemos una foto o dos fotos con diferentes lesiones, el mecanismo, incapacidad, descripción y secuela. Entonces, identificar, describir y ubicar la lesión, el mecanismo causal y la incapacidad médico-legal provisional. Perfecto. Bueno, jóvenes. Stephanie, ponle al grupito, verdad que es una posición compleja. Dale, ponle un 5 al grupo. Ok, doctor. Bueno, listo. Entonces ya sabes, para el próximo, buena secuela. Vamos a hablar de secuela y después volveremos, si terminamos temprano, podemos hacer un taller de secuela. Listo, doc. Entonces nos vemos el próximo jueves.